hermanos, bienvenidos a adorar a Dios, bienvenidos ahí a tu casa, el altar del Señor. Te pido que dispongas tu corazón y que adoremos juntos a nuestro Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dile: digno, solo tú eres digno, Señor, porque gracias a ti estamos aquí, gracias a ti estamos con bien, Señor, solo por ti, para ti, por eso eres digno, Señor, eres digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Vamos, dile: digno eres tú, Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime. Hermano, ahí donde estás, te invito a que dispongas tu corazón y dejes que Dios te hable. Dios te quiere hablar en esta tarde y te pido que tú enfoques toda tu atención solo en sus palabras. Esta alabanza quiere hablarte y quiere decirte que toda nuestra esperanza está en lo que Él dice, no en lo que la tele dice, no en lo que la crisis dice, no en lo que la enfermedad dice, sino que en lo que la palabra de Dios habla y dice.
Te pido que te enfoques y dispongas todo tu corazón y tu ser. Dios te quiere hablar y Dios te está hablando. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él
Iglesia, acabamos de pasar un momento agradable en la presencia del Señor y estamos muy felices porque Él está con nosotros. Hoy queremos pedirte que sigamos siendo generosos en estos tiempos. La iglesia, el reino de Dios necesita seguirse moviendo. Y es por eso que te queremos dar una recomendación, que durante este tiempo que no nos vamos a ver en nuestro lugar de reuniones, tú puedas guardar tus diezmos y tus ofrendas con alguien de tu familia, con alguien de tu casa, para que el día en que nos veamos, ustedes puedan entregar aquello que han decidido darle al Señor. También pueden hacer una transferencia a la cuenta del banco que va a estar en la descripción de este video, si así lo deseas. Creemos que debemos de ser generosos en todo tiempo, porque Dios siempre ha sido bueno y Él siempre nos ha sostenido. Y sabes, antes de pasar a la palabra de Dios, quiero decirte algo, que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde hay una incertidumbre en la economía, quiero decirte algo. Hoy quiero que confíes en que Dios es tu proveedor, que Él es tu proveedor, no tu trabajo, ni tus negocios, ni tus habilidades. Dios es tu proveedor. A lo mejor sí, tu trabajo es un medio, tu negocio es un medio, pero el que te provee es Dios. Y hoy quiero que bajo esa mentalidad tú sigas estando. Dios es nuestro proveedor y nunca nos va a dejar desamparados. Iglesia, Dios los bendiga y pasemos a escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga, iglesia. Espero que hayas podido conectar con la presencia de Dios en las alabanzas pasadas. Espero que estén todos en casa, estén bien, estén buscando del rostro de Dios. Y en este momento yo quiero compartir contigo una palabra, un mensaje de parte del Señor para tu vida, parte de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes ahí donde estás, en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Vamos a leer un pasaje que habla acerca de quién es Jesús. Jesús está en medio de la gente, está con sus discípulos y les pregunta, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién dicen que soy? Y es bien importante que en estos tiempos podamos meditar en quién es Jesús y lo que significa seguir a Jesús y lo que significa vivir bajo esta verdad, vivir bajo la realidad de Dios, vivir bajo la revelación de la verdad de nuestro Dios. Y si ya estás ahí en Mateo 16, 13, quiero que lo leas, meditemos en esto. Dice: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es Jesús para Dios en tu vida? ¿Qué representa el vivir bajo la realidad de Dios en tu vida? Son tiempos que demandan de nosotros no solo fe, sino tener una visión y una fe clara en Dios, una fe sólida en Dios, y sobre todo el que podamos entender quién es Dios, quién es Jesús, y que esto cobre un sentido en nuestra vida y afecte nuestra realidad, es el mayor motivo para que podamos tener fortaleza y una visión correcta. Jesús les dice a sus discípulos lo que hemos leído: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y cuando habla de Hijo de Hombre, nosotros podemos entender a través de las Escrituras que hace referencia, como dijeran varios teólogos, al Hijo de Hombre que aparece en el libro de Daniel, el Hijo de Hombre que se aparece al anciano del día, que se pone frente al anciano de días, y ese Hijo de Hombre al que se le entrega la autoridad y el dominio. Y Jesús es este Hijo de Hombre, y él pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dicen, unas personas dicen que eres Juan el Bautista, que eres Jeremías,
que eres esta persona o algún profeta. Y es bien importante porque Pedro levanta la voz y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús les pregunta a ellos directamente: ¿ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? ¿Qué creen? ¿Qué creen acerca de esto? ¿Quién creen que yo soy? Pedro contesta: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Salvador. Y cuando hablamos de Jesús, no solo de Hijo de hombre, Pedro habla de una revelación. Jesús le reafirma y le dice: no te lo ha revelado esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación, es quitar el velo, es descubrir la identidad real que tiene Jesús en su identidad, en su persona, en su esencia. Él es Dios, Él es el Salvador del mundo, pero es también aquel a quien el Padre le ha dado toda autoridad. Es Dios hecho carne, es el Rey de todo, que llegó a la vida de estos discípulos. Y cuando nosotros entendemos quizá al mínimo un 50%, un 60% de quién es Jesús, podemos tener razones suficientes para sostener nuestra vida en la revelación de Dios, en la persona de Cristo. Pero una revelación tiene que impactar nuestras vidas. El que podamos vivir bajo la realidad de Dios tiene que ver con conocer quién es Dios, pero también conocer qué significa esto. Y quiero hablarte sobre cómo vivir bajo la revelación de Dios. El mundo el día de hoy está cegado por muchos aspectos. Su forma de ver la vida, su forma de ver el mundo es un mundo sin esa revelación de quién es Dios. Y es peligroso que muchos de nosotros en muchas ocasiones no veamos que Dios está sobre todas las cosas y que Él es el Rey de todo. El mundo hoy en día está siendo conmocionado porque se ha puesto a reflexionar en algo que muchas veces no había pensado. El mundo de hoy es un mundo secularizado en el que la vida del ser humano ha sido minorizada, ha sido demeritada. Y cuando vemos nosotros hoy en día que la gente está muriendo, que la gente está siendo atacada por enfermedades, que está incluso lleva en la calle, algunas de estas personas están siendo tiradas, están siendo quemadas. Por ahí han circulado algunos videos. Tú te pones a reflexionar. Yo hace tiempo, en mi vida cotidiana, me dirigí a mi trabajo y pude observar que en el periférico, justo en la carretera, había una persona que estaba tirada, tendida en el piso, y los carros pasando, había algo de tráfico. Y en nuestra sociedad hemos visto cada vez que se deteriora más el valor de la vida humana. Casi pareciera ser que como a los perros, que cuando se mueren, ¿no?, les echas cal y pareciera que todo ahí termina y está bien, es algo cotidiano. Pero este declive, este deterioro se debe a que la gente vive lejos de la revelación de Dios. Tiene su propia revelación o su propia oscuridad, pero en esta oscuridad dejas de valorar la vida humana como algo relevante, como algo importante, como ese valor intrínseco de ser creado, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en un mundo secularizado que ha propuesto que esto que tú ves, mi mano, esto que tú ves, el metal de este micrófono, mis ojos, tiene que ver o existen a causa del azar, existen a causa de que en una ocasión las moléculas se juntaron, explotaron y surgió la vida. Una sociedad que propone que todo viene de la nada y que la inteligencia surgió de la no inteligencia, que quizá muchas personas van con la bandera religiosa, pero niegan la eficacia de lo que es la religión o de lo que es la revelación de Dios, la realidad de Dios en tu vida. Y cuando pasa esto, no nos tenemos que ir necesariamente a los ateos o a la gente que no cree en Dios, a la gente que es darwinista, social o secularista, sino también a la gente que levanta una bandera de religión, pero en su fondo no está bajo la revelación de Dios, bajo la realidad de Dios, y ve a la vida humana quizá ya como algo X.
preferimos el egoísmo, la sociedad prefiere el egoísmo, y es natural que no se considere ver a una persona tirada como algo sagrado. Incluso nosotros mismos estamos tan bombardeados, vemos videos con tanta indiferencia, videos de dolor, que realmente en un escenario bajo la revelación de Dios nos deberían de dar temor y temblor, y nos deberían de llevar a clamar como locos a Dios por misericordia. El vivir bajo un velo, el vivir sin revelación, te lleva a esto. Y hoy el mundo está reflexionando acerca del valor de la vida humana, créemelo, porque estamos viendo y se está viendo que la vida humana es frágil, es delicada, que no somos dioses, que no somos inmortales y que necesitamos del único Dios verdadero. Es por eso que es una oportunidad tremenda para la iglesia de brillar, pero tenemos que tener esa revelación de Dios, y esta revelación de Dios, esta realidad de Dios, debe de impactar nuestras vidas, debe de llevarnos a amar la vida humana a tal grado en el que podamos hallarnos en el punto en el que estamos siendo transformados por Dios, estamos realmente viviendo bajo la realidad de Dios. Quiero leerte un fragmento de un libro que se llama Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, y dice algo bien interesante, porque en los inicios de la civilización, en los inicios de la iglesia, había pandemias o epidemias, había pestes, había guerras que dejaban gente dañada, que dejaban gente herida, que dejaban gente sin recursos, y la iglesia emergió en este sentido. Los hospitales incluso tienen una gran influencia, el oficio o la profesión de enfermería tiene una gran influencia del cristianismo. Dice así: la lista de buenas obras realizadas tanto por los pobres como por los ricos de la iglesia temprana sería muy extensa. Incluso los padres de la iglesia, que delegaron a la civilización occidental un gran corpus literario y erudito, hallaban tiempo para servir a sus semejantes. San Agustín fundó un hospicio para peregrinos y esclavos fugados, donde se repartía ropa entre los pobres. Advertía a los donantes que no le diesen ropas caras, pues en tal caso los vendería para ofrecerlo recaudado a los pobres. San Juan Crisóstomo fundó una serie de hospitales en Constantinopla, mientras que San Cipriano y San Efrén organizaban campañas de ayuda en tiempo de hambrunas y epidemias. También en sus primeros años de vida institucionalizó la iglesia el cuidado de las viudas y los huérfanos, ocupándose especialmente de los enfermos cuando sobrevenía una epidemia. Las sucesivas plagas de peste que afectaron a Cartago y Alejandría despertaron la admiración y el respeto a los cristianos por la valentía con la que consolaban a los moribundos y enterraban a los muertos. En un momento en el que los paganos abandonaban a un terrible destino incluso a sus amigos, la iglesia emergió en un mundo en el que la vida no era algo sagrado. La iglesia emergió en un mundo donde en las guerras morían miles a causa de un propósito de un rey pagano, tirano, y que los paganos dejaban a un destino terrible, e incluso sus amigos se morían en las epidemias. Y la iglesia, a través de esta imagen, a través de esta revelación y realidad, no solo de la realidad de Dios, sino de quién, si Dios es Dios y está en su trono, el ser humano es sagrado, su vida es sagrada, y por ende si Jesús es quien dice que es, y lo que Pedro afirmó, entonces todo conlleva una realidad, y es de que hay vida eterna, de que Él se levantó de los muertos, de que hay un propósito más sagrado en nuestras vidas y de que hay un alma para el ser humano. Y es por eso que la sociedad hoy se pregunta, está conmocionada, porque quizá lo menos que quiere pensar el ser humano es en la muerte. Y hoy que hay una gran posibilidad, que hay un riesgo de muchas situaciones adversas, el ser humano está pensando y reaccionando que realmente no es tan fuerte como creía. Y esto puede ser algo que ocasione que la gente voltee hacia arriba.
es importante entender que lejos de un concepto de Dios, de una revelación de Dios, tú vives tu vida como te da la gana, tú vives tu vida bajo tu propio criterio, y obviamente si una persona está bajo su propia revelación o oscuridad de que la vida del ser humano es X cosa, es equivalente, como muchas personas hoy en día lo han llegado a afirmar, casi como la vida de un animal, entonces es lógico que el mundo vea como normal o se haya acostumbrado a ver estas catástrofes y ver personas que se están muriendo, ver personas que están siendo atacadas, que están siendo quemadas inclusive, y entonces lo ve como algo normal. Pero nosotros como creyentes, si vivimos bajo la revelación de Dios, vamos a ser capaces de predicar el Evangelio de Jesucristo, la realidad de Dios, y vivir también conforme a esta realidad de Dios, compartiendo un mensaje de esperanza, un mensaje de eternidad. El principal problema del ser humano no es un virus, es el pecado que le ha alejado de su Creador, que por eso no escucha, que por eso vive ajeno de Dios mucho tiempo, ignorando la realidad de Dios, el pecado con su oferta de ser como Dios. Se ha caído la mentira de que realmente podemos ser como Dios, porque no somos eternos, porque somos dependientes de aquel que nos creó. Y el problema principal sigue siendo el pecado, la meta principal del Evangelio y la razón por la que Cristo vino a dar buenas noticias es para que volvamos al Padre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida para tener paz con Dios, para volver a Dios y tener una eternidad con Él. Y en esta visión no podemos caer, es bien interesante porque los cristianos, cuando Jesús llega con sus discípulos, en estos tiempos de crisis también que vivían con los romanos, Jesús no le dice a Pedro, sígueme, y le da detalles. Le dice, vamos a hacer esto, va a pasar esto. Él solo le dice, sígueme. Muchas veces nosotros como creyentes que no cimentamos la revelación de Dios, que nos cuesta trabajo a todos, porque en nuestra carne podemos sentir muchas veces el temor, podemos sentir la incertidumbre, podemos ser presa de muchas cosas. Jesús tampoco nos dice muchas veces que van a venir tiempos difíciles, o sí lo hace, pero no tenemos el mapa completo de esta dimensión. Cuando nos enfrentamos en dificultades podemos ser turbados, pero la voz de Jesús nos sigue diciendo, no se turbe tu corazón. Jesús llama a Pedro y no le dice que quizá lo van a colgar o lo van a matar. Jesús llama a sus discípulos y no les dice todo lo que va a pasar, solo les dice, sígueme. Y en estos momentos, si confiamos en Dios, tenemos que saber que Él nos dice, sígueme, y Él sabe lo que va a pasar. Y quizá son cosas difíciles, son cosas que conllevan un reto en nuestro interior de confianza, de fe, pero debemos de saber que Él va a estar ahí y que Él es digno de confiar, y que si Él nos dice sígueme, podemos tomar su mano y podemos seguirle, porque Dios es alguien que es digno de confianza. Pero los creyentes del primer siglo, los primeros creyentes, la iglesia primitiva tuvo que escuchar a Dios, confiar en Dios, pero también se enfrentó a grandes dificultades, a grandes pruebas. Y no hablamos de vivir bajo una visión fatalista de decir, pues es que va a pasar algo malo, hay dificultades. No, yo creo que debemos de creer y tener en claro lo que la Biblia dice. Dios tiene planes de bien para ti y para mí. Dios tiene planes de vida, Dios tiene planes de vida en abundancia, pero no estamos exentos de vivir dificultades en la vida. No es por este virus, sino que podemos vivir dificultades aún a pesar de que pase esta crisis. Vamos a seguir viviendo bajo una realidad que es que el mundo está caído, pero si vivimos bajo la realidad y la revelación de que Cristo ha venido a restaurarlo, podemos tener confianza en el que Él nos puede ayudar, va a estar con nosotros en el valle de sombra y muerte, y no tenemos que vivir en una visión fatalista, pero tenemos que ser conscientes que el seguir a Jesús no significa que vamos a estar exentos de dificultades, pero sí significa
que si estamos bajo la revelación de Dios, estamos en el mejor lugar. Si estamos con Él, tenemos la victoria segura y nunca el cristiano va a perder, porque Jesús ha ganado la batalla. Y si esto es una realidad para ti, y si realmente Jesús se levantó de los muertos, podemos estar en comunión. Por eso hace unos minutos estábamos adorando a Dios y creemos que realmente Él nos escucha. Y Él puede hacer grandes cosas, Él puede hacer milagros, Él puede hacer muchas cosas que incluso no hemos visto nosotros, pero Él espera que nosotros estemos receptivos y que así como Pedro podamos decir: sí, tú eres el Cristo, tú eres el Dios viviente, tú eres el Dios de la realidad, tú eres el Dios eterno, tú nos sostienes, tú tienes control, eres un Dios soberano, tú eres poderoso. Y aunque me dijiste que te siguiera, y yo no sé si va a ser mucho tiempo, si va a pasar prosperidad, si va a pasar decadencia, si va a pasar dificultad, en medio de toda circunstancia yo debo de saberte alabar, yo debo de saber alabar a Dios, de glorificar a Dios. Y quiero explicar un poco que en efecto no hablamos de una visión fatalista, sino realista, de que tenemos que ser conscientes de las dificultades. Los apóstoles, los discípulos murieron, pero yo creo que el cristiano no puede darse a una visión triste. Yo creo en que debemos de confesar y hablar vida, declarar sanidad, declarar salud y declarar una vida en plenitud, pero debemos de tener en claro que Dios desea que le glorifiquemos en todo momento. Cuando nosotros observamos la vida de los discípulos, ellos siguieron a Jesús y casi pareciera ser que lo siguieron para ir a la muerte. Pero por eso Jesús les había dicho, si alguien no muere antes, si alguien no se entrega a mí, si alguien no es capaz de negarse a sí mismo, si alguien no es capaz de morir primero a sí mismo, no me puede seguir. Y esta persona es bien interesante porque analizamos las culturas antiguas. Por ejemplo, los vikingos eran unas personas que estaban listos para morir. Vivían sabiendo que iban a morir, estaban listos para morir. Incluso algunos detalles son interesantes. Quizá estas personas usaban opioides, usaban drogas para darse valor, para alucinar con sus dioses, que quizá eran demonios. Pero es bien interesante porque los cristianos eran más radicales en sus tiempos cuando eran sacrificados con los leones, y hoy en día es admirable porque hay muchos cristianos en África, en países donde se prohíbe profesar la fe cristiana, que entregan sus vidas, son capaces de entregarse a su Salvador y de no negar la fe en Cristo. Y esto que te hablo es algo bien fuerte, porque hablamos de que Jesús hizo un llamado a aquellos que le desearan seguir, pero en ese llamado llevaba implícito no solo el morir a tus deseos, no solo el negarte a ti mismo, no solo entregarte al Padre, no solo entregarte a Dios, sino entregarte a su causa en todo momento. Entonces, no quiero decirte, hermano, tienes que estar listo para morir, y a la vez sí quiero decírtelo. Tenemos que entender que la vida que Dios nos ha llamado a vivir es una vida al máximo, pero yo no puedo vivir una vida al máximo sin antes no he muerto a mí mismo, porque cuando no morimos a nosotros mismos, el miedo a la muerte es algo que nuestra carne percibe, y es por eso que toda la gente hoy en día hicieron compras de pánico, han actuado de una manera irracional porque temen por sus vidas. Pero no te estoy diciendo que no vamos a sentir temor, no vamos a sentir dificultad. Lo que te estoy diciendo es de que en efecto Dios quiere la mejor vida para ti. Dios quiere que tú seas prosperado. Dios tiene planes de bien y no de mal. Pero la vida al máximo solamente es cuando podemos llegar a entregar nuestra vida a Dios y estar bajo la revelación de Dios, bajo la realidad de Dios,
de que inclusive si llegáramos a morir, hemos ganado. ¿Por qué razón? Porque Jesús es quien dice ser y porque Él ha ganado todas las cosas en esa cruz. Y yo quiero que medites en esto claramente. No te estoy diciendo, hermano, vamos a morir, tienes que estar listo. No, no abordo una visión fatalista, porque he conocido algunas personas. Yo recuerdo un amigo en la secundaria que decía, vamos, de todos modos vamos a morir, hay que vivir la vida al máximo. No es cierto. Esta perspectiva es producto de una visión nihilista. En la Biblia, cuando el pueblo de Israel ya vivía decepcionado, decía, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es una visión fatalista, y la visión de Dios no es así. La visión de Dios es, en efecto, yo quiero planes de bien para ti, yo quiero que seas próspero, que tengas una vida abundante, que tengas una vida larga. De hecho, la largura de años es una promesa de Dios para aquellos que le siguen, para aquellos que honran a su padre y a su madre. Sin embargo, vivimos bajo una realidad divina y bajo la revelación de Dios. Hay un mundo caído, somos mortales, pero en medio de estas dificultades, Jesús nos dice que le sigamos y que confiemos en Él, porque Él ha vencido, porque Él es el Hijo del Hombre, y a ese Hijo del Hombre ha sido entregada toda la autoridad, y Él te va a sostener, Él me va a sostener. Y en efecto, si todos vamos a morir, pues ya no hay que cuidarnos, ¿verdad? No es así la visión. Hay que cuidarnos, hay que buscar la mejor opción, hay que nutrirnos. De hecho, te puedo decir, toma vitamina C, toma vitamina B, porque es parte de entender la revelación de Dios, de que no somos inmortales, de que somos frágiles, pero en la revelación de Dios seguimos siendo un instrumento de Dios, seguimos siendo imagen y semejanza de Dios. Hemos sido llamados a reinar en esta tierra y hemos sido llamados a seguir a Jesús con confianza, con esa revelación y con esa realidad que impacte nuestras vidas. Así que yo te invito a que medites en lo que Dios quiere hablar a tu vida, y que así como Pedro podamos decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si esto es verdad, eres Dios, eres el creador del universo. No te percibo porque muchas veces mis oídos están sordos. Por eso en la iglesia adoramos, por eso en la iglesia oramos, porque tenemos que recuperar esa sensibilidad. Jesús ya ganó, ya rompió, ya abrió el velo, es el camino al Padre, pero tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y tenemos que vivir bajo esta revelación. Yo te quiero invitar a que ahí donde estés inclines tu rostro y ores a Dios conmigo, y le digamos que nos ayude a conocerle, nos ayude a confiar en Él. Él es alguien digno de confiar. Él no es una falacia de autoridad de, es Dios, confía en Él. No, Él es alguien digno de confiar. Nosotros cuando confiamos cuando éramos niños, confiábamos en los adultos porque representaban una figura de autoridad. Y en efecto, tu mamá no te iba a mentir sobre algo vital, sobre algo en lo que tu mamá no te va a mentir porque te ama, y entonces es alguien digno de confiar, no porque sea un adulto. En el caso de Dios, nosotros sabemos que en su carácter de santidad, Él es verdadero, y Él es alguien digno de confiar. Él es alguien en el quien podemos confiar, y si nos ha dicho sígueme a través de este mundo caído, a través de las dificultades, yo te quiero llamar para una vida próspera, para una vida de bendición, y tú siempre vas a ganar. Y yo creo, hermanos, que debemos de ser conscientes de confesar y de orar, de cuidarnos, pero de orar en un sentido en el que podamos vivir bajo la revelación de Dios, que incluso incluye la protección de Dios. El apóstol Pablo muchas veces fue librado por Dios de muchos perjurios, de muchas dificultades, incluso de la misma muerte. Yo creo que Dios te puede librar y nos puede librar de todo esto. Y el apóstol Pablo fue llamado a la presencia de Dios hasta que
Dios quiso. Y vamos a orar y vamos a declarar vida y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a vivir bajo su revelación. Padre, en esta hora estamos aquí, Señor Jesús, reunidos y creemos que tú eres quien dices que eres, Señor Jesús, y creemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres Dios sobre toda carne, que tú estás en el trono de gloria, Señor Jesús, que tú estás reinando, que tú nos amas, que tú nos has llamado a vivir una vida de bendición para los demás, que tú nos has llamado a vivir vida eterna, Señor. Y en este momento, Dios, te pedimos que reveles tu verdad, que reveles tu realidad a nuestros corazones, que seamos capaces de escuchar tu voz, que seamos capaces de saber que tú estás ahí, aún en medio de la adversidad, que tú eres Rey y que en esta historia hay un final. Y en este final ya hemos vencido. En este final estaremos contigo, Señor, donde no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá dolor, porque tú estarás renovando todas las cosas. Y tú, Señor, serás la luz en medio de tu pueblo, y tú serás nuestro sol, tú serás nuestra mayor logro, nuestro mayor tesoro. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia con la que nos sostienes. Te pedimos que nos enseñes a escuchar tu voz y a vivir cada día bajo esta revelación de quién eres tú, Señor, y de lo que quieres hacer en nuestras vidas. Usa nuestras vidas en medio de esta dificultad, quizá, para que las personas puedan escuchar un mensaje, para que las personas puedan ver un mensaje que es verdadero, que tú les amas, que son hechos imagen y semejanza tuya, y que necesitan volver a ti, Señor, para sentir tu presencia, para ser salvos y para tener vida eterna contigo, Padre. En el nombre de Jesús, guíanos y haznos ver, Señor, que estás con nosotros, sobre nosotros y en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, y Espíritu Santo, confirma tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, hermano. Busca de Dios, sigue adelante, y tenemos que aprender a vivir bajo esta revelación de Dios. Mi deseo es que Dios te bendiga y que meditemos en quién es Jesús, meditemos en lo que Él ha hecho en la cruz y lo que significa esto para nosotros. Son tiempos en el que tenemos que meditar. Quizá vamos a ser bombardeados en estos días por acerca de la vida de Jesús, acerca del sacrificio de Jesús. Precisamente este domingo de Ramos, en el que vamos a estar viendo esta predicación, recordamos cómo Jesús entra, irrumpe. Tenemos que meditar quién es Él y qué significa Él en nuestras vidas, y tenemos que saber sobre todo que Él está cerca de nosotros y que Él es real, Él es capaz, Él es poderoso y Él nos va a sostener. Dios te bendiga, te amamos y deseamos lo mejor para ti. Declaramos vida y declaramos que Dios nos va a sacar adelante y que Él está en su trono y está con nosotros. Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Sé que el mensaje que trajo nuestro pastor Gabriel el día de hoy fue de bendición para tu vida. Quédate atento a las publicaciones que estaremos haciendo próximamente en nuestras redes sociales. Ahora, ¿estás listo para despedirte con nuestro texto bíblico? Es Isaías 61, el cual dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dios te bendiga, iglesia.